Nuestra historia comienza en la República Dominicana, su capital Santo Domingo. En el año 1930 subió al poder Rafael Leónidas Trujillo. Fue un dictador dominicano e implantó una de las más crueles y sangrientas dictaduras de toda Latinoamérica. Rápidamente Trujillo logró implantar un régimen a base del terror y de la violencia, violando, valga la redundancia, todos los derechos humanos. Durante el tiempo que duró su tiranía, se registraron aproximadamente 50,000 muertes, incluyendo el genocidio de los haitianos en 1937. Entre la cantidad de casos que hubo durante el régimen trujillista, les voy a relatar el caso de mis padres, Pilar Báez y Jan Aguad. Mi padre nació en Nagua, hijo de inmigrante libanés, George Aguad, y de Melinda Canaan, nacida en Gurabo, de padre libanés también. Mi papá era el menor de los 4 hermanos. Desde joven fue un muchacho muy expresivo, cariñoso, servicial. Su sueño era ser militar, pertenecer a la aviación militar, la cual ingresó como cadete en el año 1954. Mi mamá era una niña desde pequeña, fue muy extrovertida, muy alegre, muy dulce. A los 15 años sus padres la enviaron a los Estados Unidos a estudiar en un colegio y allí trató a muchas muchachas jóvenes de diferentes culturas. Le encantaba la música, le encantaba el baile. Fue una persona muy especial por lo que he escuchado y he podido observar a través de su diario, de sus autógrafos que le escribieron sus amigas. Mi papá coincidió con mi tío Miguelín, hermano mayor de mi madre, en el ejército, y cuando eran cadetes ambos entablaron una bella amistad, y mi papá estaba visitando la casa de mis abuelos maternos y ahí conoció a mi mamá, quien de inmediato también se enamoró de él, y así comenzó su historia de amor. Era una pareja fuera de serie, sumamente cariñosa, que fue un amor único, porque es que ambos, al ser ambos extrovertidos y ambos amorosos, pues eso mismo irradiaban. Ella tenía un diario rosado, el cual comenzó a escribir el 1 de enero de 1957. Y en ese diario rosado ella plasmaba sus vivencias diarias, sus paseos a la finca, Villa Mella. Ella plasmaba su amor con mi padre. Todo giraba alrededor de mi papá, como ella estaba encantada con él, con su turquito. Y bueno, las serenatas que mi papá le llevaba, Arrivederci Roma. A través de ese diario la pude conocer bastante. No falta ninguna página en su diario hasta que llega el 14 de septiembre. De esa fecha al 27 es cuando aparentemente comienza una cercanía, o no sé si disgustos o qué, con Angelita Trujillo. Justo esas páginas no están, y yo sé que mi abuela, todo lo que tenía que ver con Angelita Trujillo, después de la muerte de mi madre, lo arrancó, lo rompió, lo botó. Por eso yo deduzco que tenía que ver con eso.
El dictador tuvo muchos hijos fuera y dentro de matrimonio, pero con María Martínez, que fue su última esposa, él tuvo 3 hijos, de los cuales sus 2 hijos mayores, Ramfis y Angelita, fueron sus favoritos. Trujillo nombró a Ramfis a la edad de 5 años coronel del ejército con todos los privilegios, y Angelita la designó embajadora extraordinaria a fin de que ella pudiera ir a la coronación de Isabel II a la edad de 13 años. Después de que Angelita Trujillo fue a esa coronación de la reina Isabel II, ella regresó con la idea de que ella quería ser reina también. Entonces, en el año 1955, el país se encontraba al umbral de una crisis a nivel internacional, por lo que Trujillo se inventó hacer una feria, la cual tituló Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre. Y como reina eligió a Angelita Trujillo, obviamente, para coronarla como su majestad Angelita I. El vestido de Angelita solamente costó $80,000 americanos, otros $75,000 americanos se utilizaron para su corona y su cetro. Y bueno, fue un despliegue inmenso de dinero y de actividades que se celebraron dentro de ese marco de la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre. Angelita y mi madre se conocieron en el Colegio Santo Domingo, pero para esa fecha ellas no intimaron, sino que fue como en el año 56, a finales del año 56, principio del año 57, que ellas coincidieron en el Teatro Agua y Luz, en la capital. Ambas andaban con sus novios y de esa fecha en adelante comenzaron las invitaciones de Angelita Trujillo y su entonces novio Luis José León Esteves, apodado Pechito. Comenzaron las invitaciones y las 2 parejas a frecuentarse y así desarrollaron esa supuesta amistad, porque realmente no fue una amistad. A los 3 meses de mi padre casarse, fueron invitados a una fiesta donde estaban los Trujillo. En esa fiesta, Angelita parece que se le acercó unas cuantas veces a mi papá, como en un afán de coqueteo, y mi papá le dijo a mi madre, Pilar, vámonos, y se retiraron de esa fiesta. Al otro día mi papá lo mandaron a llamar y le dijeron que cómo era posible que él se había atrevido a irse de una fiesta de los Trujillo sin permiso, que de castigo lo iban a mandar a la frontera con Haití, a un pueblo llamado Jimaní. Toda la frontera haitiana es bastante árida, no había electricidad, no tenía los alimentos básicos. Sus últimas fotos de pareja, como pareja, fue en Jimaní. Mi mamá, a pesar de todas las precariedades en Jimaní, se sentía feliz porque ella decía que no tenía que estar yendo a las fiestas del palacio y estar con ese grupo y con Angelita, porque ella sentía que Angelita estaba enamorada de su esposo. Eso lo comentó delante de la esposa de un militar. Entonces esa esposa del militar la delató y llegó a oídos de León Esteves. De inmediato León Esteves mandó a llamar a mi papá y le dijo que ellos habían escuchado, él se había enterado de que su esposa estaba hablando del honor de Angelita Trujillo, que le iban a dar una oportunidad más, pero que si ellos escuchaban de otro comentario de esa índole, los 2 iban a desaparecer del mapa. Como castigo les enviaron a Restauración, un pueblo fronterizo también, donde igual carecerían de todo, de electricidad, de alimentos básicos. Para poder llegar tendrían que pasar por peligrosas curvas. Hoy en día es difícil llegar a Restauración. En ese entonces, 60 años atrás, pues era mucho peor. Bueno, 62 años atrás. En Restauración salió mi madre embarazada de mí y permanecieron allí hasta las últimas semanas de enero de 1960. Mi madre regresó a la capital a dar a luz. Comenzaron los dolores de parto el 5 de febrero. Ella de inmediato salió a la clínica Abreu, que fue donde yo nací.
El 6 de febrero le hicieron cesárea un poco antes de las 9 de la mañana. Iba bien, bueno, menos conmigo. El pediatra me tuvo que llevar a una sala aparte porque yo estaba presentando problemas de respiración. Al poco tiempo después de darle los puntos le comenzó una hemorragia. Ella murió consciente 3 horas después de mi nacimiento, suplicándole al médico que no la dejara morir. Ella le pedía que por favor le cuidaran su hijo. El doctor Simpson, el cual fue el ginecólogo de mi madre, le decía a mi abuela que él no entendía cómo era posible que una muchacha tan joven, con todos sus chequeos médicos de rigor, hubiera muerto de una hemorragia que realmente fue inexplicable. En un libro que escribió el señor Lipe Collado, periodista, investigador, historiador, escribe que el Servicio de Inteligencia Militar de Trujillo estuvo antes y después de las horas de mi nacimiento, estuvo entrando y saliendo en la Clínica Abreu. Junto a otros testimonios concluye que mi madre fue asesinada. Después que mi madre falleció, a los pocos días, mi mamá murió el 6 de febrero, el 22 de febrero, a mi padre lo trasladaron de vuelta a la capital. Sin embargo, lo maltrataron muchísimo, no le asignaron funciones, pero sí lo tenían totalmente controlado, acosado. Angelita Trujillo llamaba a la casa de mis abuelos preguntando por mi papá, recién muerta mi madre, y comenzaron las invitaciones a mi papá, que juegos de béisbol, que a cenas, que actividades. Tanto así que mi papá decía que a él no lo dejaban ni siquiera estar solo con su dolor, que no respetaban su dolor. León Esteves lo tenía totalmente controlado, él tenía que reportarse, lo tenía nervioso, él tenía que reportarse cada media hora, cada una hora dónde estaba. Fue realmente unos meses de mucha angustia para mi papá. Y sobre todo saber que había perdido a su esposa y prácticamente a su hija. Fue muy fuerte. Por los testimonios que yo tengo, dice que Angelita le llegó a decir que ya ellos no tenían impedimento para casarse. A lo que mi papá le dijo que él no se iba a casar con ella, la rechazó y ella le dijo, pues mira, me has decepcionado. Mi papá entendió que su vida no valía nada y así mismo él lo decía, que en cualquier momento él aparecería muerto. Por eso él mandó a hacer su tumba justo al lado de la de mi madre. Él dijo que él quería que se la hicieran al lado porque él sabía que en cualquier momento lo iban a matar. Mi papá le entregó la cajita de metal a mi abuela, que tenía recuerdos de él y de mi mamá, cartas que se habían intercambiado, su anillo de matrimonio. El 26 de junio de 1960, mi papá me dedicó una foto y le puso a mi hija con todo el amor de quien tanto la quiere, Jan. E igualmente se la entregó a mi abuela y le dijo, yo quiero que usted se la entregue a mi hija cuando ella crezca porque yo sé que ella no me va a conocer. Y bueno, esa foto yo la guardo como un tesoro. El 30 de noviembre de 1960, mi papá lo mandaron a una misión, lo mandó Luis José León Esteves a una misión la cual no le correspondía, en un carro que no era el suyo. Lo mandaron a buscar a un jugador de béisbol a San Juan de la Maguana. Allí se encuentra con Lorenzo Ascensión Silverio, que estaba de servicio, y otro militar, Rodríguez Botello, que él había conocido anteriormente. Cuando llegó allá le dijeron que el jugador de béisbol no estaba en San Juan de la Maguana, que estaba en otro pueblo. Según
relata ese militar, Lorenzo Sencio Silverio, que fue el único que dio en su momento un testimonio. Mi papá le pidió que los acompañara, que fueron a diferentes pueblos, hicieron todo un recorrido de todo un día, porque el jugador de béisbol no aparecía en los diferentes, como en 3, 4 sitios diferentes que fue, no aparecía, y que se sentaron frente a un parque a tomar tragos, y que a las 6 de la tarde fue que el pelotero apareció. Se dispusieron a regresar a San Juan de la Maguana, que en un lugar llamado Guanito tuvieron un accidente. Mi papá, que supuestamente venía conduciendo, se estrelló contra un camión que estaba parado a la derecha en la vía contraria. Se estrellaron y que mi papá murió. En ese accidente murió instantáneamente. Sin embargo, todo aparenta que eso no fue completamente cierto. Lo que parece ser es que el accidente sí ocurrió, pero que a mi papá ya lo llevaba muerto. En el año 2010 yo comencé a hacer mi propia investigación porque yo no me quedé conforme con el testimonio de Sencio Silverio. Y yo localicé al chofer del camión en un pueblo que se llama El Cercado. El chofer del camión, Ramírez Montero, me recibió muy amablemente y me dio su versión. Al llegar al cementerio, pero nosotros estábamos parados antes de llegar a la clínica. Antes de la clínica. Y ahí no había casa ni nada, o sea, en ese tiempo no había nada. No, por ahí no había nadie. No había nadie. No había casa, la casa la hicieron después. Claro. Más o menos como que fue. A las 7 y pico. 7 y pico. Venía directo al camión ahí que... O sea, directo como que se... Cuando se trayó ahí, ya yo sabía que se iba a estrellar. Ellos estaban buscando un vehículo para estrellarse. Ay, eso sí. Ay, pero Dios, mire, Dios. ¿Usted vio que a la persona que iba conduciendo, esa sí usted no la vio? No, yo no pude identificar la que podía venir conduciendo en el carro porque al estrellarse el vehículo, lo único que hice yo fue que me desmonté. Del camión, perdón. Me desmonté del camión. Donde usted estaba dentro, exacto. Me desmonté del camión, entonces observando a ver, se desmontaron también los dos oficiales. El civil no recuerdo que se desmontaron, pero inmediatamente venía un vehículo de allá para acá, como de Azo para San Juan, y yo le hice parada para inmediatamente irme a presentar y dejar a mi hermano Ramírez y a todos los otros, porque 2 tenientes que salieron y un civil. Y un civil. Y el teniente, ellos salieron y estaban ahí parados esperando. El apellido Botello, que se estaba quejando, como que le dolían las costillas. Por fin oí decir que se partió costilla. Y el Silverio, ese no se hizo nada. Antes no, porque si yo hubiera descubierto que estaba muerto el que venía a conducir, el supuesto que venía conduciendo, porque a mi entender el que venía conduciendo no era él. No era mi papá, no era el teniente. No, eso es lo que yo podía ser el otro, podía ser el que se tropió. Todo el mundo sospechó que él lo traía. Su hecho venía. Ya el hecho estaba. Fue el que usted vio que se le presentó al día siguiente. Por su pie. Ese es Sencio Silverio. No tenía nada. En el año 1962, mi abuela paterna recibió un anónimo, pero mi abuela lo guardó. Y no fue hasta el año 2010 que yo lo vi, porque ella tenía miedo, claro, le quedaban 2 hijos más, ya se le había muerto uno, su hijo menor, y ella decía que no quería poner a mis tíos en riesgo, que fueran a investigar, y ella simplemente lo guardó. Pero el anónimo decía que los peones que iban en el camión, porque el camión iba cargado de habichuelas, y entonces las personas aprovechaban ese viaje a la capital para trasladar otras personas, iban ahí. Entonces, eso eran los peones que se refiere el anónimo, que decían que los peones estaban dispuestos a hablar todo cuanto supieran con relación al accidente de Jan,
que ellos estaban en la disposición de hablar todo sin miedo, porque ya el régimen de Trujillo había caído, pero que había la necesidad de trasladarse al Cercado. El Cercado es otro pueblo que queda cerca también de la frontera haitiana, y decía algo importante, decía que uno de los peones había constatado que mi papá, o sea, el cadáver estaba ya frío, como si no hubiera muerto ahí. Él decía que estaba muy cerca de la puerta y frío, y que había necesidad de investigar a los demás, que Botello se había quitado el yeso, a los 4 días en la capital se había quitado el yeso, que no estaba roto nada, que Ascensión Silverio simplemente se había descompuesto una mano, decía también Ramírez Montero, que él no tenía absolutamente nada de gravedad. El doctor Felipe Herrera fue el médico que fungió como legista. Él dice que cuando él vio a mi papá, ya mi papá tenía más de 3 horas de haber muerto, que el cadáver estaba en proceso de rigidez, que ya lo habían lavado cuando él vio, pero que no tenía marcas ni nada. Yo le enseñé inclusive un bolígrafo que a mi papá le había regalado sus padres, un bolígrafo Parker, que él llevaba en el bolsillo de su camisa, y por las condiciones como entregaron el bolígrafo parecería que lo machacaron o algo. Y cuando se lo mostré al doctor Felipe Herrera, el doctor Felipe Herrera dice que es imposible de que ese bolígrafo se hubiera machacado de esa manera, habiendo estado en el bolsillo de la camisa de mi papá, que porque mi papá hubiera tenido una esquimosis grandísima, y sin embargo mi papá, su cuerpo estaba, su pecho estaba totalmente normal, sin ninguna marca. Él dice que el bolígrafo se lo hubiera incrustado, pero jamás se hubiera golpeado de la forma que se golpeó, porque era un material muy duro y resistente. Con relación a la muerte de mi madre, en el libelo que Angelita Trujillo publicó en el año 2010, escribió que ella no había ido al entierro de mi madre porque ella estaba en avanzado estado de gestación. Entonces su familia y sus médicos le habían dicho que no fuera al entierro. Sin embargo, cuando yo busqué las actas de nacimiento de sus 2 hijos menores del matrimonio de León Esteves, porque ella tuvo más hijos, pero cuando busqué las actas de nacimiento, me pude percatar de que era imposible, que era materialmente imposible que ella hubiese estado embarazada para la fecha de la muerte de mi madre, porque el primero nació en el año 1959 y la segunda nació en el 1961. Entonces, por la fecha en que ellos nacieron, es imposible que coincida con la fecha que murió mi madre. Angelita Trujillo mintió a sabiendas de que ella lo hacía. Todos los indicios parecen indicar que mis padres ambos fueron asesinados por el régimen trujillista. Como dijo Juan Daniel Balcácer en el prólogo del libro La verdad de la sangre, él lo tituló El peso irrefutable de los indicios. Pesan demasiado. Para mí ha sido muy doloroso crecer sin mis padres, mis hijos sin abuelos, y aún más que el testimonio de Lorenzo Ascensión Silverio no haya sido contrastado con tantos otros testigos de primera mano que aún viven también y que se le haya dado validez. Aunque por el tiempo que ha pasado yo no pueda comprobar que mis padres fueran asesinados, sí o no, lo que nadie me puede negar es que mis padres, sus últimos años de vida, fueron años de angustia, de persecución, de amenazas, inexplicable, una pareja que no hizo absolutamente nada y que fue mantenida en la frontera haitiana, careciendo de todo, por arbitrariedad de la hija de Trujillo y su esposo. Mientras los exmilitares que aún viven continúen con sus pactos de silencio, mientras los testigos callen, los victimarios se declaren héroes, exista la complicidad colectiva,
y no se cree la Comisión de la Verdad en República Dominicana que investigue los crímenes y desapariciones en nuestro país, mientras no se condenen, aun sean condenas póstumas, a los responsables y cómplices, mientras exista la ausencia de la verdad, de justicia y de reparación, la sociedad no podrá sanar y mucho menos se podrá preservar la memoria histórica. Al cumplirse el 60 aniversario de la muerte de mis padres, Pilar y Jan, y de mi búsqueda de justicia y reconocimiento del agravio que sufrieron mis padres, digo igual que Marisa Peña en su poema: mientras me quede voz, hablaré de mis muertos. Mientras me quede voz, no han de callar mis muertos. Claro que no te olvido, olvidar para mí es no querer. Y claro que sigue vivo, la vida es muy corta para volver con aquel que te olvida, que no sabe apreciar el querer y lo que queda de subir. Claro que no está muerto, tú sabes, vives en el lamento de nuestra sangre que va volando